medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 28 de julio del 2020. En abril del 2018, nuestras redes y grupos de mensajes en celulares no paraban de recibir información. Empezó a haber una seguidilla de noticias falsas o noticias de años anteriores, esto con la intención de deslegitimar la lucha o de confundir y crear más temor. Un grupo de nicaragüenses optaron por organizarse e iniciaron un espacio sin nombre, donde corroboraban la información, le daban seguimiento a las víctimas y así poder ir valorando el incremento en la violencia y analizando los métodos de represión. En conmemoración a los 2 años continuos de arduo trabajo, decidieron poner un nombre y un logo para que la población pudiese acceder a la información que ellos generan. Este grupo es un equipo amplio y diverso, compuesto tanto por personas organizadas como no organizadas. Son parte del equipo de organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, redes y organizaciones territoriales, activistas en redes sociales, organizaciones de familiares de personas presas políticas y personas excarceladas. Bienvenidas muchachas, gracias por estar en el espacio de Contexto para hablar un poco sobre el monitoreo azul y blanco que, como mencionaba en la introducción, hace unos días cumplieron 2 años de estar trabajando de manera organizada. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al equipo de Contexto por invitar al equipo del Monitoreo Azul y Blanco. Sí, efectivamente, la semana pasada, promovimos un evento, ¿no? Para dar a conocer esta iniciativa colectiva y presentar algunos resultados del trabajo que llevamos 2 años haciendo. La idea fundamental de eso era básicamente poder hacer por un lado, una devolución de resultados, una devolución a la sociedad nicaragüense de los 2 años de trabajo, pero también con la idea de que esos resultados, ¿verdad? Y ese trabajo y ese análisis pueda servirle a la sociedad, a los distintos actores y actoras de la sociedad nicaragüense y de la comunidad internacional para el proceso de toma de decisiones, para la incidencia, para la denuncia también colectiva sobre la represión que estamos viviendo todos los días las y los nicaragüenses. Bueno, quería agradecerles por darnos este espacio para compartir con ustedes un poco de este arduo trabajo que hemos venido construyendo a lo largo de estos 2 años,
no solamente nosotras o un grupo limitado, sino un amplio grupo de hermanos de diversas áreas del país, de diversos territorios del país, de diversas, inclusive hasta ideologías políticas que han sumado su granito de arena para este esfuerzo. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y pues aquí estamos. No, claro que sí. Y en contexto, uno de nuestros principales objetivos es poder comunicarle a las personas, comunicarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, pero a través de las personas con expertise, con conocimiento y que están dentro de los espacios trabajando. Y el monitoreo ha sido un espacio de mucha importancia para los nicaragüenses y creemos que, y estamos seguros de que toda la información que ustedes generan, analizan, esa estadística, son importantes para que la ciudadanía se vaya dando cuenta cómo estamos, cómo estuvimos y esperemos cómo estaremos. Y pues, antes de empezar, pues nos gustaría que nos comentaran de una manera más amplia cómo se dio la construcción de este espacio. Okay. Bueno, al inicio del estallido, ¿verdad? De abril del 2018, pues hubo mucha confusión, ¿verdad? Sobre lo que estaba sucediendo, sobre a quiénes estaban reprimiendo, dónde estaban reprimiendo, cómo estaba reprimiendo el régimen. Entonces, con la idea un poco de poder entender eso, ¿verdad? Se abrió un espacio para que pudiésemos compartir y colectivizar la información sobre lo que estaba sucediendo respecto a la represión del régimen. Eso se hizo muy temprano, comenzaba la represión, ¿no? Un par de días después. Entonces comenzó a ser un espacio donde nos fuimos sumando personas, como bien decía mi compañera, nos fuimos sumando personas, eh, hasta que, y bueno, el espacio fue funcionando como un espacio para poner en conjunto y en colectivo la información y para poder enterarnos, y no solamente para poder enterarnos de lo que estaba pasando y poder denunciar lo que estaba sucediendo, sino también comenzó a funcionar como un espacio para garantizar y resguardar la vida y la protección de las personas. Es decir, en la medida que estábamos entendiendo cómo de alguna forma se estaba comportando la represión, dónde estaban reprimiendo, cómo estaban reprimiendo y a quiénes estaban reprimiendo, entonces en esa medida también pudimos organizarnos en distintos espacios para garantizar la protección de personas que estaban siendo de alguna forma víctimas de esos hechos represivos. Hasta que eso fue, digamos, creciendo, ese espacio colectivo fue creciendo, hasta que nos convertimos en una red de más de 150 activistas que estamos en distintos lugares de Nicaragua, que además tenemos, como decía bien mi compañera, procedencia distinta, expertise distinto. Entonces eso también le da pues la posibilidad, ¿no?, de poder al servicio del colectivo ese conjunto de saberes, ¿verdad? Y resulta que en julio del 2018 tomamos la decisión de no solamente poner en común la información y las denuncias de violaciones a derechos humanos producto de la represión, sino también entendimos que era importante poder sistematizar esa información en lo que nosotros y nosotras llamamos un informe diario. Entonces, desde el 4 de julio del 2018, todos los días un conjunto de personas dentro del equipo se dan la tarea de sistematizar toda la información que se colectiviza ahí para poder hacer esa síntesis, pues que también ha servido para poder hacer análisis, ¿verdad?, de contexto, para poder informarnos nosotros y nosotras, pero también para poder informar a la comunidad internacional sobre la situación que está sucediendo en Nicaragua, y también con eso creo yo que ha sido una herramienta que ha contrarrestado el discurso oficialista de normalidad sobre todo esto en los últimos meses, ya que refleja e evidencia que efectivamente en Nicaragua la represión ha sido un continuum durante estos 2 años. Pues, como decía mi compañera de equipo, pues este ha sido un trabajo arduo que hemos venido construyéndola desde diversos sectores, diversos territorios, y creo que el trabajo más bonito es que cumplimos 2 años haciendo esa labor de prácticamente exposición también de todas las violaciones a derechos humanos que en algunos territorios han sido silenciadas, porque a veces hay organizaciones de derechos humanos que por falta de recursos o por la represión no pueden movilizarse a esas zonas. Entonces,
el hecho de construir esta red de comunicación, esta red de monitoreo que ha servido para denunciar estas atrocidades del régimen, pues ha sido valiosísimo porque en todos los rincones del país tenemos a alguien que está haciendo voz de los sin voz, está diciendo lo que está pasando en su zona, que antes pues no se podía hacer debido a que no habían tantas tecnologías y también ahora no, tampoco se puede hacer por parte de las organizaciones de derechos humanos a nivel local y mucho menos de las organizaciones a nivel internacional, ya que no tienen permiso de entrar al país. Entonces, esa ha sido la labor fundamental que nosotros pues hemos visto a lo largo de estos 2 años y que pues aquí seguimos y esperamos seguir por mucho tiempo hasta lograr por lo menos la libertad de Nicaragua y construir una histórica para más se repite esta historia. Muchas gracias a ambas. Según los datos que se han venido analizando, que han analizado ustedes como equipo, ¿cómo podríamos decir que ha sido el método o el trabajo que ha tenido el régimen para violar los derechos humanos de los nicaragüenses? Bueno, yo pienso que desde mi criterio el régimen mantiene la represión, mantiene las violaciones a derechos humanos son constantes por parte del régimen. O sea, aquí no hay respeto a los derechos humanos, pero ha sido de diversas maneras. Inicialmente la represión fue con las protestas, fue reprimiendo protestas, manifestaciones, pero ahora los métodos de represión por parte del régimen han cambiado. Y una de esas formas es que por lo menos en el lado de Occidente yo puedo ver como activista territorial que el régimen recurre a apresar políticamente a los opositores. Pero en el caso del norte, de la costa caribe, lo que estoy viendo con respecto al sector campesino es que los asesinan. Y también hay que ver el tipo digamos, elemento represor que utiliza el régimen. En Occidente tenés a veces a lo que es, o el lado, digamos, más occidente de Chinandega, León, Masaya, Granada, vemos que es más la policía, hay paramilitares, pero en este caso, en el lado norte, en la costa, vos mirás que los agentes represores también está involucrado el ejército. Y se denuncias que solamente vienen desde ahorita con presión de opresión, sino que desde antes ya habían señalamientos al ejército de violaciones a derechos humanos, de campesinos que antes de ser asesinados eran torturados salvajemente por el ejército. Entonces creo que también esa es una de las cosas más importantes que me gustaría destacar. Complementando a lo que decía mi compañera del equipo, bueno, efectivamente, bueno, quisiéramos enseñar algunos de los resultados, ¿verdad?, del estudio que presentamos como colectivo de trabajo la semana pasada. Y bueno, como podrán ver en la pantalla, ¿verdad? Se confirma, ¿no?, lo que estaba diciendo mi compañera. Efectivamente, la represión no ha cesado. La represión en Nicaragua, como pueden ver en estos gráficos, ha sido cíclica. Entonces, esa represión cíclica le ha permitido, es una estrategia represiva en sí misma, ¿no?, para el régimen. ¿Por qué? Porque le permite al régimen continuar, ¿verdad? Continuar reprimiendo, continuar con esa estrategia de control social, para que en Nicaragua la gente no se vuelva a organizar, para que en Nicaragua la gente no vuelva digamos, levantar o promover formas de resistencia y lucha que pongan en jaque, digamos, al poder. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Ahí se ven los ciclos, los picos de represión que corresponden sobre todo a fechas conmemorativas. Entonces, eso le permite al régimen no estar reprimiendo constantemente, pero hacerlo en momentos claves que hacen que, digamos, que se mantenga una suerte de estado de sitio de facto en el país. Eso por un lado, reforzando también lo que decía mi compañera, efectivamente, quienes nos han reprimido han sido diversas. Por un lado, policías, por otro lado, estructuras paramilitares, etcétera. Pero también han sido diversas las formas, las estrategias represivas. No ha sido una sola forma de represión, han sido diversas formas de represión. Y esa gráfica lo muestra, ¿no?
Si bien es cierto, la forma represiva o la estrategia represiva que han utilizado con mayor frecuencia han sido las detenciones arbitrarias. Solamente desde el equipo del monitoreo azul y blanco hemos podido documentar y registrar más de 2.500 agresiones, hemos logrado documentar más de 1.500, amenazas más de 1.500, hostigamientos más de 1.000 y así sucesivamente, procesos de judicialización, torturas, etcétera. Eso demuestra que no es solamente una forma en la que el régimen reprime. Y lo otro es que no todo el tiempo, si uno identifica y hace un análisis del tipo de estrategia represiva y el tiempo en lo que, en el momento, ¿verdad?, en que han usado eso, nosotros hicimos aquí un análisis y nosotras hicimos un análisis por semestre y aquí vemos cómo las distintas estrategias represivas cambian según el semestre, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, en este gráfico donde logramos comparar detenciones arbitrarias y hostigamiento, se ve un cambio muy importante en términos de las estrategias represivas usadas en el primer semestre del 2018 y primer semestre del 2020. Y ahí se ve cómo, por ejemplo, las detenciones arbitrarias han disminuido 3 veces desde el primer semestre del 2018 hasta la fecha. Sin embargo, los hostigamientos han tenido un comportamiento contrario, han aumentado por 14 veces. Y podemos de alguna forma plantear un conjunto de explicaciones a esto. Una de estas posibles explicaciones podría tener que ver a que realmente como sociedad hemos denunciado muchísimo y posicionado muchísimo el tema de la detención y la prisión política como estrategia de criminalización de la protesta, ¿no?, y de control social. Entonces, a tal punto que cada detención arbitraria y cada preso y presa política para el régimen tiene cada vez más un costo político más importante, sobre todo a nivel internacional. Eso ha hecho que esa estrategia represiva, por el momento, no sea necesariamente la que estén usando con más frecuencia. Más bien, el hostigamiento es una estrategia que están escogiendo usar en este momento. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no?, un poco de lo que decía mi compañera antes. Claro, y con eso podríamos hablar un poco sobre los principales, o sea, hablando un poco del análisis de los tipos, los métodos, que está bastante detallado, es impresionante. También, pero ¿cómo podríamos definir cuáles son los principales puntos o sectores y territorios que han tenido mayor incidencia en estas violaciones de derechos humanos emitidas por el régimen? Bueno, en el caso de las zonas del país, por lo menos estamos hablando de que en Occidente, lo que es de Granada, Masaya, sobre todo, bueno, León, Chinandega, Managua, lo que ha sucedido es que hay mayor violaciones de derechos humanos en la cuestión de asedios, hostigamientos, encarcelamientos políticos. Actualmente, en el lado del norte y de la costa caribe, vos miras muy distinción, mirás que por lo menos en este caso ya las cosas no son de la misma manera y al campesinado y a las comunidades indígenas las están asesinando. No mirás tanto hostigamiento, no mirás, digamos, amenazas solamente, sino que mirás ya que hay acciones más fuertes con respecto a las violaciones de derechos humanos, como son los asesinatos previa tortura. Con respecto a cierta situación que se viene, digamos, notando de manera particular en el lado del norte del país, podemos hablar de que últimamente los focos de represión, o mejor dicho, las víctimas que están siendo objeto de represión en el norte, en los focos del norte, son campesinos que fueron familiares de este que fue de contrarrevolución, de la contra, fueron o son descendientes de excomandos de la contra. Y también puedo observar que a esta gente le están encarcelando, son presos políticos actualmente, son campesinos que no se estaban metiendo en ningún conflicto, pero también pues han sido familiares o descendientes de estos excontras o de gente que el ejército la tiene calificada como alzados en armas. Pero la realidad no son alzados en armas, son campesinos que andan huyendo
debido a la persecución y las amenazas que les han hecho al ejército, por parte del ejército. Entonces no podemos hablar de que sean, digamos, alzados en armas, sino que son campesinos que se fueron huyendo, que sí andan armas para defenderse según lo que ellos decían, pero no andan buscando cómo matar al ejército ni nada, o del ejército ni ir a nadie, simplemente andan huyendo. Entonces podemos ver esa peculiaridad interesante Sí. Para complementar un poco también, otro visto en la elemento, posesión de datos y de información. perdón, sí, otro elemento también que creo que es importante plantear es que, y eso también lo decíamos el día de la presentación de los resultados, y es que, digamos, nosotras y nosotros recogemos información en base a lo que como equipo, ¿verdad? En los distintos lugares y de las distintas formas en las que trabajamos, vamos recibiendo información. Entonces, hay información, es decir, esto se llamaría, digamos, una metodología de bola de nieve, ¿no? Porque tiene que ver que yo, si me doy cuenta de una situación y la registro, ¿no? Me doy cuenta que una persona ha llegado, una persona conocida, un familiar, etcétera, le pasa algo y lo registro. Pero entonces hay un conjunto de sitios. Entonces eso, nuestra capacidad de registro está determinada, uno, porque efectivamente haya un equipo del monitoreo azul y blanco en la zona, y dos, porque además esa persona que esté en ese lugar pueda darse cuenta, ¿no? De las situaciones que suceden a su alrededor. Entonces, eso, si bien ha sido importante y, y hemos logrado documentar más de 10.000 incidentes, también tiene sus límites, ¿no? Entonces hay cosas que no hemos logrado documentar y sobre todo que la mayor cantidad de la red de información y de activistas que colaboran en el monitoreo azul y blanco y es parte del monitoreo azul y blanco es de Managua, ¿no? Y de ciertas regiones particulares del país. Entonces, eso hace que estemos documentando más incidentes en ciertos lugares. Entonces, esa acotación para nosotros y nosotras como equipo es importante porque sabemos que tenemos el compromiso de mejorar los procesos de registro y de documentación en otros lugares para que los distintos rostros de la represión, entendiéndose la ruralidad de Nicaragua, entendiéndose romper con el managuacentrismo, entendiéndolo romper también con la documentación solo de ciertas violaciones a derechos humanos que atraviesan más, por ejemplo, a hombres y subregistrar a violaciones a derechos humanos y a la represión que atraviesa a las mujeres trans, a la diversidad en general. Entonces, nuestro compromiso es poder efectivamente también mejorar nuestra capacidad de registro para poder también darle rostro a esa interseccionalidad, por así decirlo, dentro de los procesos de registro. Perfecto, muchachas, muchas gracias. Y es valioso saber y tener toda esta información, sobre todo el haber empezado desde el 2018 hasta el día de hoy, se han logrado, como decían ustedes previamente, lograr sacar estadísticas, tiempos, fechas, momentos, ciudades, territorios. Y teniendo toda esta información para la ciudadanía, ¿habría alguna recomendación que se le haga? Bueno, por mi parte yo considero que lo bueno es que ahora con el acceso a las nuevas tecnologías, la gente procure a través de sus redes sociales o a través de escribiéndole al acierto a nuestro espacio, inclusive. Nosotros tenemos ya la red de monitoreo azul y blanco en Twitter, en otras redes sociales, en Facebook. Entonces nos pueden escribir para que sus denuncias también sean recepcionadas por el monitoreo, porque lo que nosotros queremos es tener toda la información de violaciones a derechos humanos para contribuir en un proceso a futuro de justicia transicional. Y no solo de justicia transicional, sino de una memoria histórica para que en Nicaragua nunca más vuelva a haber este tipo de dictaduras que han causado solamente sufrimiento a nuestro pueblo. Entonces, invitar a la gente a que sume, a ver denuncias, a escribirnos a las redes blanco, exponiendo lo que está pasando desde los sectores más pequeños hasta los barrios, las comunidades rurales, para que nosotros podamos apoyar también en ese proceso en conjunto, porque este esfuerzo es un esfuerzo colectivo de la comunidad, de la colectividad.
Y creo que eso es lo que yo puedo aconsejarle a la gente. Sí. Tal vez en esa línea de lo que estabas diciendo, no normalizar la situación. Después de 2 años, y de ahí, o sea, nos cansa mucho, ¿verdad? Es decir, tener una patrulla afuera, una moto que nos sigue, nos cansa mucho y de repente, pues tendemos a normalizar eso, como que si estuviese bien y eso no está bien, no lo podemos permitir. El día que como sociedad normalicemos esta política represiva, esta política de control social, esta política que violenta, digamos, la vida, la libertad, la posibilidad de la disidencia, de hablar, de decir nuestra propia palabra. O sea, el día que normalicemos eso, creo que ese día vamos a estar renunciando, creo que a una de las cosas más importantes que nos ha dejado todo este doloroso proceso, y es lo que decía mi compañera, ¿no? Y es esta apuesta por la justicia, esta apuesta por romper estos ciclos de violencia que se repiten cada 20 años en Nicaragua. Eh, y entonces eso, pues llevar, no normalizarlo, incluso algo que le ha funcionado a algunas personas que tal vez no pueden denunciar todos los días lo que están viviendo, es poder llevar algunas bitácoras, ¿no? Es decir, poder escribir y decir, bueno, tal día pasó esto, tal día me vigilaron, tal día llegó una patrulla, para poder efectivamente documentar lo que está sucediendo. Y en ese sentido, otra cosa tal vez que creo importante de recalcar de esto, que varias personas del equipo lo han identificado, es que este ha sido también un ejercicio como muy íntimo, ¿no? Porque no es que estamos documentando y registrando situaciones que le pasan a otras personas allá en otro lugar del mundo que no conocemos, sino que estamos documentando nuestras vidas, nuestras realidades, y en ese sentido también nos estamos agenciando a nosotras y a nosotros mismos. Pues. Perfecto, muchas gracias. Pasando un poco al ente o al área internacional como tal, ¿qué incidencia ha tenido o han tenido con las denuncias de derechos humanos ante las entidades internacionales? ¿Cuál es la comunicación que hay con las entidades de derechos humanos a nivel internacional? Ok. No, que todos los días se manda el reporte diario que les estábamos contando anteriormente, que es un reporte que se hace todos los días que resume pues el conjunto de incidentes que se lograron registrar. Entonces eso hace pues que organismos internacionales, pero también nacionales de derechos humanos puedan tener información oportuna sobre lo que está sucediendo, ¿no? Porque también el tema del registro te da, creo que hemos logrado identificar que nos da una responsabilidad inmediata. No solamente un tema de pensar esto como una lógica política a futuro, de romper ciclos, etcétera, de una apuesta política por la justicia, etcétera, sino también una responsabilidad inmediata de decir, esto le está pasando a una persona ahorita. Lo más importante en este momento también, además de registrar, es garantizar la seguridad y la protección de la vida de la gente, ¿no? Entonces, de cómo también poder hacer denuncias y reportes oportunos también ha garantizado, ¿no? Que poder, pues, de ahí, eh, proteger y garantizar ciertos espacios de seguridad. Entonces le llega todos los días a estos organismos y bueno, ha servido también para mantener actualizada a la comunidad internacional y romper nuevamente con esta política o con este discurso del régimen de normalidad. Bien, por nuestra parte, pues creo que el trabajo de la red del monitoreo azul y blanco nos ha ayudado mucho para poder, como les dije inicialmente, visibilizar los casos de violación de derechos humanos en zonas incluso hasta remotas del país, porque a veces nuestros enlaces tienen otros enlaces en las comunidades. Entonces nos ha permitido como visibilizar a nivel nacional e internacional las violaciones a derechos humanos. Eh, También porque ha servido como, digamos, un espacio para retroalimentar o apoyar el trabajo que ya vienen haciendo algunas organizaciones de derechos humanos en el país, inclusive como el CENID, eh, ANPDH, etcétera. O sea, ha servido nuestro esfuerzo, ha servido para enlazar inclusive a los familiares, a las víctimas, con estas organizaciones de derechos humanos, y no solamente con eso, sino con ayuda humanitaria de organizaciones a nivel de nicaragüenses organizados a nivel internacional. Entonces también ha servido como una red de monitoreo
para exponer ante los organismos de derechos humanos, pero también ha sido una red para enlazar a lo que son las víctimas a veces con gente que puede apoyarlas y ayudarles, no solo en materia de derechos humanos, sino también en materia humanitaria. En primer lugar, también nuestros datos como Monitoreo Azul y Blanco han servido también para que algunas plataformas de la oposición pues fundamenten pues su exposición ante las Naciones Unidas, por lo menos si en una de las ocasiones que recuerdo, datos del Monitoreo Azul y Blanco que salen en nuestra actualización fueron tomados en consideración por el espacio de la coalición nacional para presentar una carta a la alta comisionada Michelle Bachelet. Este trabajo nuestro, pues, ha servido para exponer estas violaciones a derechos humanos, que a nosotros nos interesa que realmente la comunidad internacional sepa que estamos ante una de las dictaduras más crueles de América Latina y que necesitamos, pues, que realmente el apoyo internacional para poder salir de esta situación, de esta dictadura cruel y para reconstruir a futuro nuestro país en valores democráticos. Entonces son más o menos las experiencias que hemos podido señalar que a nivel internacional hemos contribuido de esa manera. Si las personas quisieran colaborar, yo sé que ya dieron un pequeño comentario, pero me gustaría ya dejarlo como más especificado. Si quisieran colaborar, ¿a dónde o a quiénes, tal vez no quiénes o personas, pero a qué espacios podrían abocarse para poder compartir y colaborar en estos espacios? Bueno, pueden escribirnos, tenemos una página de Facebook, tenemos una página de Twitter y pueden mandarnos mensajes ahí que estamos constantemente pues en interacción en las redes sociales. Sí. Y también tenemos un correo electrónico que vamos a poner en pantalla. Y ya para ir cerrando, me gustaría que le dieran un mensaje a la población. Cualquiera. No, bueno, bueno, desde la experiencia que hemos tenido como Monitoreo Azul y Blanco, creo que, bueno, las experiencias de resistencia, ¿verdad?, al poder, a la represión, a la violencia de Estado que hemos vivido estos últimos 2 años, creo que son diversas, ¿verdad?, y también diversos los espacios en los que podemos colaborar. Creo que este espacio es un ejemplo más, ¿verdad?, así como hay otros espacios sumamente valiosos que también están documentando en contextos adversos, como por ejemplo la gente del Observatorio Ciudadano del COVID bueno, otras personas que también están teniendo experiencias de documentación y registro, las organizaciones de derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que la invitación un poco es a eso, ¿no? A mantenernos activos, activas, a mantenernos en resistencia al poder, a no callarnos, a seguirnos organizando desde los distintos espacios donde sentimos que vamos a poder poner nuestras capacidades al servicio de un cambio y de una transformación hacia Nicaragua, a no normalizar esta situación. Todo asedio es fundamental, todo asedio es violatorio a nuestros derechos humanos. El Estado no tiene derecho a perseguirnos, el Estado no tiene derecho a vigilarnos, no tiene derecho a reprimirnos y es fundamental que lo registremos. Todo registro es importante, todo registro va sumando a lo que decía mi compañera de esa construcción de esa memoria de la represión, de lo que ha sido esto, y todos estos registros esperamos que logren contribuir a que nunca más en este país haya una política de impunidad, que nunca más en este país haya una política de silencio y que haya justicia, ¿no? Y que efectivamente las personas que han cometido violaciones a derechos humanos asuman sus responsabilidades, porque la justicia nunca más puede ser negociada en Nicaragua. Bueno, yo por mi parte bien hago mis palabras de mi carrera, pues invitarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, que no se han creado. Existen espacios donde pueden exponer las violaciones de derechos humanos, que la violencia del régimen no es normal. Aquí en Nicaragua nada está normal, nada está normal. Tenemos que estar unidos, tenemos que luchar por seguir evidenciando las violaciones a derechos humanos. Existen maneras, existen espacios, existen redes sociales donde podemos hacerlo.
y el silencio nunca más. Tenemos que luchar porque en Nicaragua exista verdadera democracia, tenemos que luchar por evidenciar las violaciones a derechos humanos desde las personas más pequeñas, de los más alejados, hasta los lugares, ciudades, ¿me entiendes? O sea, me refiero desde las zonas rurales más remotas, desde las comunidades indígenas más remotas, hasta los espacios urbanos más grandes. Aquí se están violentando los derechos humanos de una gran población indígena, de la población campesina, pero también de la población urbana. Entonces tenemos que estar unidos exponiendo todo esto, no quedarnos callados, no ver la violencia del régimen como algo normal, sino seguir exponiendo y luchando por la democracia en Nicaragua. Muchas gracias a ambas por compartir esos mensajes, por compartir ese análisis. Sobre todo, muchas gracias por todo ese trabajo tan exhaustivo, tan arduo y tan minucioso que se ha venido haciendo. Entendemos que para lograr la justicia, la no impunidad, vamos a necesitar de mucha información. Es algo que va a ser un poco tardado, puede ser, o que va a llevar tiempo, pero con toda esta información sabemos que el paso ya está dado. Y le agradecemos como ciudadanos todo el trabajo que hace por Nicaragua. También a todas las personas que nos están sintonizando, en este momento les agradecemos. Recuerden que pueden siempre enviarnos sus dudas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.